Buenas tardes, vamos a esperar 2 minuticos más mientras se terminan de conectar y empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación de esta semana. Básicamente, resumiendo un poquito en el entorno internacional que ha pasado, creo que como hemos sido repetitivos las últimas semanas, pues hasta ahora estamos empezando a conocer datos de lo que ha sido el comportamiento de la economía en Estados Unidos, prácticamente con datos actualizados al mes de septiembre. Entonces, creo que la línea sigue siendo la misma, donde la Reserva Federal pues ha venido tomando decisiones con algunos datos un poco antiguos o no actualizados, y no corresponden pues digamos a la realidad de lo que podría estar viviendo la economía actualmente, aunque pues obviamente no debieran diferir mucho, en la medida pues que apenas es un retraso de un par de meses. Entonces pues en ese sentido no debiéramos ver tampoco cambios significativos. Sin embargo, pues los datos que hemos empezado a conocer esta última semana prácticamente no cambian mucho, digamos, de la tendencia que ya veníamos viendo, en la que evidentemente, y quedó muy ratificado con lo que vimos hoy en la creación de datos de ADP, de empleos de ADP, que se publicó el día de hoy, perdón, esta mañana, donde vimos una disminución de 32.000 empleos. Básicamente se venía esperando una creación de 10.000 empleos y pues recordemos el dato anterior había sido positivo. Entonces, si bien el mercado
le da un 100% de favorabilidad o de fiabilidad a estos datos en la medida que, pues como lo discutimos anteriormente, pues lo único que está utilizando el mercado actualmente, digamos, para conocer un poquito o tener un poco de color en materia, digamos, de los distintos datos, pues son estas encuestas privadas que no siempre reflejan la realidad de lo que pueden mostrar los datos públicos que finalmente son los con los que la Reserva Federal toma decisiones. Entonces, en ese sentido, pues pueden variar un poco tanto los datos actuales como la tendencia y eso en general pues deja un margen para que eh, si bien el mercado no reaccione inmediatamente o no reaccione, deja un margen para que la Reserva Federal pues no actúe netamente basados en hechos. Sin embargo, creo que más que los datos, realmente el mercado está un poco enfocado en lo que han sido los comentarios de los miembros de la Fed. En ese sentido, pues hemos tenido algunos comentarios, particularmente la última semana, donde quisiera estos tres, donde el presidente de la Fed de Nueva York, la presidenta de la Fed de San Francisco y de la Fed de Boston, pues tuvieron algunos comunicados donde particularmente, pues digamos que el tono se inclinó un poco más a lo que mencionó John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, donde básicamente él menciona que apoya plenamente recortes, los recortes que se hicieron durante el mes de septiembre y octubre, que ya pues como conocemos fueron de 25 puntos básicos, y que en la reunión de diciembre podría contemplar un recorte adicional. Esto viene pues por la necesidad de poder equilibrar esos riesgos que se están viendo actualmente en el mercado laboral y con una inflación subyacente, pues que aunque no ha llegado a su meta, digamos que se ha venido desacelerando gradualmente y pues básicamente con eso también lograrían llevar la política monetaria o esa tasa de intervención a un rango neutral y así poder pues darle ese equilibrio a la economía, entre el control de la inflación y pues darle también un impulso, un aire adicional al mercado laboral, que pues donde, como sabemos, creo que con los datos recientes pues ha sido evidente que hemos tenido alguna desaceleración. Quizás con algunas características muy puntuales de ese mercado laboral que ya también hemos discutido en presentaciones anteriores. Entonces, un poco más el resumen es estas nuevas voces de algunos miembros de la Fed volvieron a inclinar al mercado. De hecho, a hoy y con los datos que les decía esta mañana conocimos, pues nuevamente el mercado empieza a incorporar con más de un 90% de probabilidad que vayamos a tener un recorte la próxima semana, dentro de 8 días, por parte de la Reserva Federal de 25 puntos básicos. Quizás nosotros hubiéramos diferido un poquito en esa situación, en la medida que, pues como lo decimos, es bastante complicado pensar en que las decisiones pues puedan estar completamente argumentadas. Aquí puede entrar también un aire de presión política, que es lo que hemos visto prácticamente todo el año por parte del presidente Donald Trump, buscando incidir en mayores recortes. En la medida que eso pues se mantiene, pues puede ser, digamos, como el momento para que la Reserva Federal continúe haciendo eco, digamos, a esa presión y poder recortar las tasas, dado que pues para nosotros los datos no necesariamente ahorita justifiquen un recorte adicional. Nosotros como algunas veces lo he mencionado desde inicios del año, estábamos esperando entre uno y dos recortes este año. Esos dos recortes pues ya los vimos en septiembre y en octubre. Quizás pues no estaríamos muy desviados si hicieran un recorte adicional la próxima semana, pero tampoco digamos consideramos que deba ser una certeza para el mercado. Entonces pues basado en eso, basado en los datos que vamos a conocer al final de la semana de inflación del PCE, creo que nos van a terminar de dar elementos suficientes para entender si evidentemente esa vaya a ser la decisión la próxima semana. Yo creo que los datos de empleo hoy terminaron de ratificarle al mercado mmm, esa debilidad y esa mayor probabilidad que, como les decía, hasta hace un par de semanas la teníamos cercana al 30, 40%.
y nuevamente ha retomado niveles ya por encima del 90%. Entonces creo que el mercado pues ya se acopló y ya o está descontando finalmente ese recorte. Vamos a ver si efectivamente se da. En caso de que no se dé, pues evidentemente podríamos ver una reacción negativa en los distintos activos, sobre todo en los activos de riesgo, es decir, acciones principalmente que pues han estado durante estas últimas 2 semanas, semana y media, con algún tono positivo, digamos, mucho más leve a lo que hemos visto en el acumulado de los últimos 4, 5, 6 meses, donde claramente pues tuvimos un repunte importante, pero no tanto, digamos, esta última semana. Quizás sí algunos rebotes de 4 o 5% en algunas acciones, digámoslo en términos generales. Y ya obviamente, pues si miramos temas particulares y pues incluso algunas en terreno negativo. Pero digamos que en el agregado de esas acciones importantes, por ejemplo, el sector tecnológico, esas 7 magníficas, digamos que hemos tenido algunos rebotes que probabilidad que está incorporando el mercado en que tengamos ese recorte. Entonces, como les digo, esperar a ver el viernes finalmente pues que conocemos con ese dato del PSE y finalmente pues terminar de tener esa mayor probabilidad incorporada en el mercado sobre el recorte que se pueda dar la próxima semana. En el frente local pues tuvimos la reunión del Banco de la República a corte es decir, el viernes anterior, y donde básicamente pues no teníamos en esta ocasión una reunión decisoria, es decir, simplemente la Junta se reúne pues para discutir algunos temas, más no para tomar alguna decisión de recortar o incrementar tasas de interés o mantener. Entonces, pues en ese sentido, digamos que no son mayores las noticias en cuanto a movimiento, pero sí pues tuvimos algunos comentarios y algún informe posterior a la reunión, donde pues básicamente nos ratificaron que la Junta reitera esa meta de inflación del 3% y que proyectaban que la inflación disminuyera en 2026, terminando pues en la parte alta del rango del 3% más o menos 1%, es decir, pues acercándose muy seguramente a niveles del 4% y convergiendo a la meta del 3% hasta el año 2027. Es decir, pues aquí nos terminan de ratificar, obviamente, que es muy probable que, como ya lo hemos dicho, en el año 2026, pues tampoco lleguemos a esa meta de inflación y pues únicamente la estaríamos alcanzando en el año 2027. Eso pues digamos que no viene a ser una sorpresa frente pues a lo que han sido las estimaciones en meses previos del mercado, de nosotros, de lo que ha venido incorporando el mercado, de las mismas intervenciones que han hecho pues algunos codirectores del Banco de la República. Entonces pues en ese sentido digamos que ahí no cambia mucho el panorama. Adicionalmente tuvimos algunos comentarios del codirector, fue Mauricio Villamizar, y adicionalmente hoy también en un evento, el gerente del Banco de la República eh, hicieron algunos comentarios que nuevamente van encaminados un poco a mostrarle al mercado finalmente ese escenario tan complejo que está ahorita en términos de poder pensar en recortes de tasas. Entonces, pues básicamente mencionaba el codirector que la probabilidad de ajustes al alza en la tasa de interés pues ha venido aumentando ante un escenario de mayores riesgos inflacionarios, lo que pase con el salario mínimo para 2026, un tema que nuevamente ya está dando mucho de qué hablar y es el tema del precio del gas. Ya sabemos que a partir de eh, este año y pues 2026 ya estamos, digamos, en un déficit de gas a nivel local y ya se ha tenido que atender esa demanda con importaciones, principalmente de Estados Unidos, y hoy creo que la presidenta de Naturgas también comentaba que muchas de ellas vienen de Trinidad y Tobago y que eso está permitiendo, digamos, suplir la demanda local. No obstante, en un escenario eh, por ejemplo, climático o un escenario de emergencia o de reparaciones, digamos, en algunas de las plantas de regasificación, etcétera, pues tendríamos evidentemente una situación compleja que no serviría, digamos, para suplir obviamente la demanda total. Y en ese sentido, pues lo que hemos visto es que los precios pues han venido aumentando
el precio del gas a nivel internacional también ha venido aumentando. De hecho, ya llegamos pues a los $5 el día de hoy. Eso deja pues un incremento en el año del 40% o cercano al 40%, lo cual pues obviamente se va a ver traducido en los precios locales, lo cual evidentemente va a generar pues también algunos choques desde el punto de vista de la inflación. Y finalmente pues alguna posible reversión en el peso frente al dólar, que pues, ya sabemos ha sido un buen año para nuestra moneda y en ese sentido pues hemos estado de cierta forma algo cubiertos en la medida que no hemos tenido una depreciación de la moneda y eso pues no ha generado choques adicionales. Otro tema importante y a monitorear es lo que ha venido pasando a nivel económico, donde pues el crecimiento ha venido ha sido bastante fuerte y bastante sostenido por la demanda interna y eso pues obviamente genera algo de presión en los precios y pues es un tema que evidentemente el banco tiene que monitorear. En caso de que eso se tradujera pues obviamente en un tema inflacionario, es un tema netamente por demanda, que es donde efectivamente el Banco Central debe salir a actuar y por eso pues seguramente están vigilando muy de cerca el tema y en la medida que eso se mantenga y que este año y se espera que el consumo pues siga estando sólido hacia el año 2026, pues pueden ser factores que los lleven a ellos a tomar esa decisión. Y por último, pues mencionó, digamos, en un tono un poquito más suave que no un solo factor de estos incidiría sobre una decisión, sino que pues tendría que ser la materialización de varios de esos riesgos. Y en ese sentido, pues digamos que ya tendríamos ahí un checklist de por lo menos unos 4 o 5 temas, obviamente en la medida que se puedan materializar en algún momento más de uno, pues claramente ya sabríamos que esa respuesta del Banco de la República sería incrementar la tasa de interés. De hecho, ya hay algunos agentes de mercado que piensan que incluso el mes de diciembre se pueda empezar con ese aumento. Nosotros creemos que quizás pueda haber algo más de pausa o en la medida que conozcamos um, el decreto del incremento del salario mínimo previo, pues digamos, a esa decisión, eso creemos que no va a pasar o históricamente no ha pasado previo a cuando va a ser la reunión del banco, entonces pues daría algo de espera para que la decisión pues ya se tome entonces entrando el otro año. Pero claramente es un tema que hay que monitorear y es un tema que, como ya saben, y lo hemos venido mostrando y ya también miramos un poquito más adelante el tema de lo que ha venido pasando en deuda pública, pues claramente ha venido teniendo efecto sobre el comportamiento de las tasas de interés a nivel de mercado. En cuanto al escenario fiscal, creo que el escenario fiscal pues claramente no ha cambiado y ese es otro rubro que el banco ha tenido bastante en cuenta en lo corrido del año. Por eso es que vimos prácticamente estabilidad en la tasa de interés, si no me falla la memoria, desde el mes de abril. Y fue la principal razón por la que el banco decidió, vamos, terminar con esos recortes que veníamos viendo y donde empezó a cambiar bastante la perspectiva de lo que se tenía pensado un poco hacia inicios del año. Entonces, adicional a todo este tema que ya conocemos, que donde seguimos viendo pues muchas operaciones de manejo de deuda por parte del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, sumado pues a nuevas emisiones, las estrategias que se han venido haciendo con emisiones en dólares, emisiones en euros, y todo esto que pues creo que a lo largo del año o de por lo menos el segundo semestre hemos venido resumiendo en las distintas presentaciones. Creo que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal también hizo su pronunciamiento ya para el mes de noviembre y cierre del año, donde pues nuevamente actualizaron algunos estimados y lo que podemos ver es que pues en ciertos rubros se dio alguna mejora en la medida que por ejemplo, en lo que ellos estiman de cierre de déficit fiscal para el año 2025, pues estaría hablando de un déficit del 6,2%, cuando en la presentación, no previo a la presentación del marco fiscal, pues se había hablado de algo superior al 7%. Esa mejora del 6,2 del 7,1 al 6,2 pues implica, digamos que un tema netamente asociado a un menor gasto en intereses, gracias precisamente a esas operaciones de deuda que ha venido haciendo el Ministerio de Crédito y el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público. Entonces, pues todas esas estrategias evidentemente han generado un ahorro en intereses durante este año.
Sin embargo, pues también quedan algunos factores pendientes hacia el mediano y largo plazo. Entonces, pues hemos encontrado, digamos, algunos beneficios de corto plazo, no tanto, digamos, para el mediano y largo plazo, dado que el nivel de endeudamiento pues se sigue manteniendo bastante alto y dado que para el año 2026 pues también vamos a encontrar una presión de vencimientos importante a través de toda la estrategia que ha realizado el ministerio con la emisión de títulos o test de corto plazo que pues ha sido quizás la más grande en la historia y eso pues se ha venido acumulando. Entonces lo que incluso hemos visto las últimas semanas es que el mismo ministerio ha venido recomprando parte, digamos, de esos títulos que se vencen el próximo año, entregando títulos de mayor duración con el fin de alivianar un poco esa escala de vencimientos que tendría el nuevo gobierno e incluso este mismo gobierno durante el próximo año, durante el 2026. Adicionalmente, y pues digamos que en contraste, el déficit primario, recordemos que ese balance primario no recoge todo lo que tiene que ver con intereses y endeudamiento, es decir, esto va netamente, digamos, al tema de funcionamiento. Ese déficit primario sí tiene un deterioro, básicamente desde el 2,4 al 3% del PIB, basado principalmente por unos menores ingresos y un mayor gasto. Tema que pues ya conocemos bastante, tema que se advirtió también desde inicios del año, donde se mencionaba que era completamente improbable que esas cifras, digamos, del gobierno se pudieran materializar o se pudieran cumplir, donde estábamos hablando de un crecimiento del ingreso superior al 20%, y eso pues evidentemente no se va a materializar ni por otros ingresos ni por ingresos tributarios, donde también ha venido generándose un hueco a lo largo del año frente a las estimaciones pues, que ha tenido el gobierno y pues, obviamente la misma DIAN. Entonces, en ese sentido, pues las mejoras vienen netamente por la estructura de lo que ha planteado crédito público en términos de endeudamiento, no tanto, digamos, por un mejores ingresos, atados, digamos, a un mayor crecimiento de la economía, a mayor recaudo, etcétera. Entonces, pues todo eso, digamos que dejan el balance, como les digo, eh, temas que de corto plazo pues, se pueden ver bien vistos, pero que en el mediano plazo no necesariamente se vayan a mantener así. Y si algunas variables se revierten en los próximos meses, pues obviamente esas cifras pueden entrar a deteriorarse incluso a partir pues, del primer trimestre del próximo año. ¿Y qué de eso puede ser? Pues que obviamente el nivel de endeudamiento o de deuda pública proyectada para cierre de este año, 2025, pues también viene atado a una mejora en términos del endeudamiento como porcentaje del PIB. Se estima que cierre alrededor del 57,5%, mientras que pues hace unos meses obviamente estábamos hablando de niveles de endeudamiento por encima del 60%, que no correspondían, digamos, con la senda que habíamos visto estos últimos años posterior a la pandemia y que obviamente pues eso también había sido factor importante para las decisiones de las calificadoras durante la mitad del año. Adicionalmente, pues el gasto primario también ha venido aumentando por una inversión, un gasto público más alto, y eso pues ya como les decía, pues no viene explicado o no se ve recogido, digamos, durante o en la parte de menores gastos por intereses, y entonces pues esa cifra no ayuda, digamos, que en la foto general para lo que se espera, pues entonces sea ese corte de 2025 de déficit fiscal como porcentaje del PIB. Entonces, pues la tarea ahí sigue estando pendiente y eso pues ha sido también parte de lo que el mercado ha venido castigando un poco en materia de tasas de interés y del comportamiento de la deuda pública a nivel local. Aquí pues nosotros tenemos un poco lo que ha sido como esa estrategia de crédito público y toda la línea de tiempo. Creo que pues remitirnos de pronto al inicio de lo que fue más o menos hacia el mes de junio con la presentación del marco fiscal de mediano plazo puede ser un poquito extenso. Entonces pues simplemente vamos a mostrar un poco igual lo que ha sido pues estas últimas movimientos entre comillas y ya conocemos que pues obviamente el 21 de noviembre tuvimos la segunda colocación de bonos en euros, donde Colombia pues volvió al mercado con una emisión de 2.000 millones de euros.
en 3 bonos con vencimientos en 2030, 2034 y 2038. Y adicionalmente pues se hizo una recompra en dólares, donde el ministerio ejecutó una operación de manejo de deuda, recomprando casi 4.000 millones de dólares en bonos globales, pues que tenían cupones altos. Recordemos que mucho de la estrategia ha estado enfocado en que esas recompras vayan a esos títulos, primero que tenían un descuento importante, es decir, su precio estaba bastante bajo frente a lo que había sido el precio de emisión, y por otra parte esos bonos que están pagando unos cupones o que tienen unos intereses altos. Entonces pues en la medida que eso se pueda recoger, genera obviamente esos ahorros que ya como comentábamos ahorita, pues permiten ver una mejora un poco en las cifras fiscales de cierre del año. Entonces eso es un poco como la parte final, digamos, de esas estrategias. Acompañando un poco lo que había sido pues todo el cronograma de colocación de test y las subastas planteadas para este año, pues recuerden, habíamos tenido un aumento inicial, digamos, desde esos 58 billones de pesos a los 68 billones de pesos. eh, y el 15 de octubre, pues ese cupo se amplió, pasando o generando unos 15 billones de pesos adicionales, y llegando entonces a niveles de 95 billones. Lo que sí podemos ver es que ahora pues estamos muy cercanos al 90% de subastas o de colocaciones de esos test. Entonces pues eso va de acuerdo, digamos, al cronograma que tiene planteado el ministerio. Sin embargo, pues queda todavía colocaciones en lo que queda del año, y pues prácticamente un 10% adicional. Digamos que en términos de test verdes, pues no hubo, digamos que mayores cambios. En términos de lo que se ha entregado, por ejemplo, a entidades públicas, pues ahí sí en su momento también hubo un aumento. No obstante, pues aquí también ya estamos muy cerca de esos límites del 100% que ya se han venido, digamos, alcanzando, por ejemplo, en términos de bonos pensionales, de pagos de obligaciones con TES, y faltaría un poco más, digamos, en términos de entidades públicas. Sin embargo, pues ahí ya también estamos llegando a ese límite del 100%. Dentro de ese escenario, digamos, de lo que queda pendiente en términos de colocaciones, pues lo que hemos venido haciendo seguimiento nuevamente las últimas semanas, y creo que hace un par de semanas nuevamente lo mostrábamos, y era todo lo que hace, o esos test de corto plazo que tienen vencimientos inferiores o similares o casi de un año, y que ahí y donde haya estado, digamos que bastante concentrada, digamos, la estrategia de crédito público. Como les decía hace un momento, en la medida que aquí se emitió bastante papel, también con el fin de poder garantizar todo ese estrategia, todo ese TRS o Total Return Swap, que fue, digamos, la estrategia que generó crédito público. Parte de esto pues ha sido, digamos, que un crecimiento importante en el saldo, digamos, de TCOs para el próximo año. Entonces, eso básicamente se traduce en que el gobierno el próximo año, en ciertos meses, pues va a tener que pagar unas platas importantes, y en la medida que se quiere, pues digamos que alivianar un poquito esa carga de deuda, lo que ha venido haciendo entonces el ministerio es recomprando estos títulos, entregando títulos que tienen vencimientos de más largo plazo, pero las subastas que a partir del mes de septiembre se aumentaron de 600.000 a 900.000 millones de pesos, pues se han venido haciendo semana a semana. Y particularmente lo que vimos hace 4 semanas, es que ya empezamos a tener una presión en materia de tasas de interés. Es decir, que no solo con los comentarios del codirector del Banco de la República, con los comunicados que también han dado la Junta en las distintas reuniones que ha tenido mes a mes, intervenciones también del gerente del Banco de la República en distintos foros, en distintas pues, entrevistas, todo ha dejado mucho más claro ese panorama de que es probable que el banco pues en algún escenario tenga que aumentar las tasas y no recortarlas. El mercado ha venido reaccionando a eso, ha venido reaccionando a la mayor oferta de papel, y en ese sentido pues las tasas pasaron casi que de estar desde el mes de agosto en un rango entre el 9.50, 9.60 al 9.89, y las últimas 3 semanas pues ya hemos tenido un salto mucho más marcado a niveles del 10.40, 10.26, y la subasta del día de ayer en niveles del 10.50. Eso pues para unos títulos del gobierno a un año
cuando hoy tenemos una tasa de intervención del 9,25, pues nos deja, digamos, un spread de casi 125 puntos básicos, es decir, una tasa que corta bastante alto frente a lo que es la tasa de intervención del Banco de la República actualmente. Y eso pues obviamente ha generado una distorsión en el comportamiento de la curva, es decir, de los precios y las tasas a las que se negocian pues los títulos de deuda pública en distintos plazos, y adicionalmente en la deuda privada, que pues es lo que todos conocemos como esos CDTs o bonos, que también tienden a reaccionar según las condiciones de mercado, y sobre todo pues también en algún momento tienden a reaccionar frente al movimiento que tengan pues la deuda pública. Entonces, en ese escenario, ¿qué ha pasado? Pues que las tasas de muy corto plazo se han aumentado, han llegado a niveles del 10%, incluso pues en captaciones a un año, uno pudiera ver también algunas tasas por encima de ese 10%, y eso ha generado, pues primero para el que estaba invertido, pues alguna presión desde el punto de vista de precios, y por otra parte, pues para quien no estaba invertido, una oportunidad también interesante de buscar nuevamente poder invertir, digamos, en estos niveles de tasa de interés a doble dígito en plazos relativamente cortos, más o menos un año. Y pues si lo miramos también desde la favorabilidad de las tasas desde el mercado de TESO, el mercado de deuda pública puntualmente, pues también digamos que abre nuevamente un escenario interesante, a pesar de todo el ruido pues fiscal, a pesar de todo el ruido, digamos, a nivel local, pues nuevamente estas tasas creemos empiezan a ser atractivas para revisar pues algunas inversiones. Han sido realmente 3 o 4 semanas bastante complicadas en términos de mercado. Quizás ya esta semana hemos tenido algo más de tranquilidad. De hecho, hoy el cierre de los test pues en general tuvo un muy buen comportamiento. Algunas referencias corrigiendo hasta unos 30 puntos básicos. Entonces pues esperamos que por lo menos esto sea una primera señal de algún interés de compra por parte del mercado que ayude a estabilizar un poquito este escenario que hemos traído las últimas semanas. Y pues en esa tabla inferior también vemos cuáles son esos vencimientos de los próximos TCOs. Entonces pues hay unos que están para 2025, que pues se vencían realmente ayer. Pero adicionalmente tenemos vencimientos en marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del próximo año, donde pues vemos como, por ejemplo, desde el mes de septiembre, algunos pues han venido bajando, digamos, ese outstanding total. Por ejemplo, los de marzo del 2026, pues teníamos en circulación cerca o algo más de 15. Ya a cierre de noviembre teníamos 9,1 billones, eso pues bien explicado principalmente por esas recompras que les decía del ministerio, pero en algunos otros casos y obviamente en papeles más largos, por ejemplo los de agosto, pues también pasamos de 3 billones a 20, casi 25 billones, entendiendo que eso también pues tiene una garantía ahí en el marco de la estrategia de endeudamiento de crédito público. Pero por ejemplo en los de septiembre pues también pasamos de 900.000 a 6 billones, en los de octubre pues hace un par de meses obviamente no teníamos circulante, ahora ya tenemos también 6 billones, y para los de noviembre ya también algo más de 5 billones de pesos. Entonces ese crecimiento pues también se lo ha venido castigando el mercado, y en ese sentido por eso hemos visto ese aumento a niveles por encima del 10%, que pues obviamente pone también algo de riesgo sobre el mercado de tasas de interés. Mm, Quedan algunas subastas faltantes, como les decía, en términos de los TCOs, en términos de los test tasa fija y los test UR. Ahí pueden ver un poco las fechas. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de los TCOs, el próximo 9, 16 y 23 de diciembre, pero claramente el acumulado anual, fíjense, pues ha sido cercano a 33 billones de pesos en TCOs, en los tasa fija 38 billones, y en los TSUR cercano a los 21 billones de pesos, lo cual pues muestra que gran parte del año pues hemos tenido obviamente misiones constantes que van a cumplir con eso que les mostrábamos ahorita en el marco fiscal de mediano plazo. Entonces un poco el resumen ahí termina en cuanto a lo que ha venido pasando pues en materia, digamos, de tasas de interés. Obviamente creemos que ya en algunos escenarios pues uno empieza a ver también una curva bastante plana
en la parte media y la parte larga. Quizás lo que hemos visto ha sido que la parte corta pues se ha subido bastante en reacción, digamos, a estos temas y que pues de cierta forma ya algunos plazos cortos como de 1 o 2 años pues ya también pueden estar empezando, digamos que estar a unos niveles bastante atractivos donde ya podrían estar incorporando en algunos casos que el Banco de la República suba 100 o algo más de puntos básicos, lo cual creemos pues puede ser un escenario bastante ácido para el próximo año. Y ya entrando un poquito en materia de acciones y terminando con lo que fue la temporada de resultados, pues queríamos mirar un poquito un emisor importante en el mercado global colombiano, que es Nvidia. Evidentemente, pues aquí las cifras siguen siendo bastante interesantes, con unos crecimientos todavía significativos, eh, ciertos, pues digamos, lunares en términos de perspectivas de lo que pueda seguir pasando con esta compañía, pero creo que a grandes rasgos, pues uno puede ver unas cifras muy positivas donde los ingresos crecen más del 60% en términos anuales, los gastos crecen a una muchísima menor tasa del 36%, la utilidad operacional crece en niveles del 65% y una utilidad neta que también crece a niveles del 65% en términos anuales y pues en términos trimestrales también vimos bastante crecimiento, superior al 20% tanto en ingresos como en utilidad operacional y utilidad neta. Particularmente pues ese comportamiento de los ingresos vino muy explicado por el desempeño que tuvo la línea de negocio de centros de datos, que pues para los que ya conocen un poco del tema es, digamos, lo que viene creciendo de forma importante a nivel global. Toda esta infraestructura para la pues, generación, digamos, de, de, de negocios a través pues, de los centros de datos que recogen pues, toda esa infraestructura para la inteligencia artificial. Y adicionalmente, pues fueron los ingresos más altos que generó en la historia de la compañía, pues esta línea de negocio. En términos de margen, vimos alguna reducción en los márgenes, dado que aquí ha habido pues un cambio en el modelo, digamos, de la compañía, donde básicamente se están cambiando algunos chips y básicamente pues se están ofreciendo evidentemente esos chips más avanzados. em, que son los que comúnmente se conocen como Blackwell, cambiando pues digamos otros modelos, y esto pues ha venido ejerciendo algo de presión de pronto desde el punto de vista de costos, en la medida que pues se han venido implementando esos cambios, pero evidentemente pues digamos que los márgenes siguen siendo todavía bastante atractivos, superiores al 70%. Los gastos operacionales pues si bien tuvieron un incremento en términos anuales, pues a raíz de sus mayores gastos en computación e infraestructura, pues y también en salarios y beneficios, pues esto crece de acorde, pues digamos, a la base de trabajadores y empleados, pero pues crece, digamos que a un ritmo menor, prácticamente la mitad de lo que vienen creciendo los ingresos. Y la utilidad crecimiento bastante positivo. Aquí es importante aclarar que creo que más que las cifras actuales, pues el mercado viene muy enfocado en lo que pueda pasar hacia adelante y cómo se está viendo, digamos, esa perspectiva a futuro del negocio y todo lo relacionado con inteligencia artificial. Entonces, pues para el cuarto trimestre lo que espera Nvidia es que esos ingresos se ubiquen alrededor de 65.000 millones de dólares, es decir, sigamos viendo un crecimiento importante en materia de ingresos, que el margen bruto pues vuelva a tener alguna mejora, pero pues siga bastante estable en lo que hemos visto en las cifras recientes y donde están muy enfocados pues obviamente, y de hecho hoy creo que el presidente de Nvidia estuvo en la Casa Blanca tocando temas sobre pues esas restricciones a la exportación de chips, lo cual pues obviamente también sería un factor positivo en la medida que esta compañía pues pueda empezar a exportar chips, seguramente pues esa mayor demanda se va a ver reflejada dentro de los resultados corporativos, dado que pues los últimos trimestres no han podido atender esa mayor demanda producto de esas restricciones a las exportaciones. Y otro riesgo que quizás ha sido más reciente y que no hay que dejar de lado porque creo que ese es el funcionamiento normal del mercado y probablemente hacia futuro lo veamos, es que han venido otras compañías desarrollando también algunos chips para competir con Nvidia. Entonces ya vimos hace una semana más o menos un anuncio de Google, eh,
con la creación, pues digamos, de un nuevo chip y la producción de un nuevo chip, perdón. Y adicionalmente anoche o ayer Amazon también publicaba información sobre el lanzamiento de una nueva generación de un chip que ya venían fabricando para entrar a competirle a Google y a Nvidia. Entonces, el mercado por momentos tomó un tono un poquito de debilidad en estas acciones de Nvidia y en las acciones de Google, particularmente ayer, en Nvidia pues también durante los últimos días, a pesar de que alcanzamos a ver niveles de negociación cercanos a los $170, pues hoy cerró muy cercano a los $179, pero creo que esta va a ser la constante y es algo que toca incorporar, digamos, dentro de las estimaciones que uno tenga hacia futuro y las proyecciones de Nvidia en la medida que pues esa competencia en algún momento va a llegar y vamos a ver qué tanta cuota de mercado le pueda robar a Nvidia. Digamos que su CEO ha sido bastante activo, digamos, en términos de prensa los últimos meses y mencionando que la demanda por chips sigue creciendo a un ritmo bastante importante, que nada se puede comparar con los chips de Nvidia en términos de eficiencia, rapidez, costos, etcétera. Pero bueno, creo que el mercado tiende en algún momento a cerrar esas brechas entre pues, las distintas compañías y ya hay jugadores que están empezando pues a tener también por lo menos algo más de protagonismo y eso pues evidentemente hay que tenerlo dentro de las perspectivas de esta compañía que quizás pues en meses anteriores o desde el año pasado pues no estaba digamos tan presente. Pasando a un escenario ya más local, el Banco de Bogotá pues también publicó resultados, nos había quedado pendiente mostrarles un poco los resultados de este banco donde en términos generales la cartera tuvo un crecimiento digámoslo positivo pero que ha estado digamos como muy alineado al promedio de mercado. Entonces, un crecimiento del 5, casi el 5% en términos anuales, muy explicado por la variación de la cartera de vivienda, que fue la que tuvo un crecimiento cercano al 4% en términos anuales, y de la cartera comercial, que también tuvo un crecimiento cercano al 2,7%. En términos de los ingresos por intereses, pues tuvimos un crecimiento del 7% en términos anuales, algo más de estabilidad en términos trimestrales. Esto pues como consecuencia de mayores gastos por intereses que tuvo el banco. Y el margen neto pues pasó del 4,1 al 4,3, que desde el 4,3, perdón, pasó al 4,3 desde el 4,1 que habíamos tenido el año pasado. Esto pues a un mejor desempeño en ese margen neto, contrarrestando ligeramente lo que pasó pues en el margen neto de cartera, que sí tuvo una muy leve disminución del 4,9 al 4,8. Es decir, pues digamos el margen neto de inversiones compensó esa leve disminución en el margen de cartera. En términos de provisiones se dio un aumento en la provisión trimestral, muchísimo menor en términos del crecimiento de la provisión anual, que fue apenas del 1,5%, entonces casi 515 mil millones de pesos en términos de provisiones. Esto pues fue resultado de una menor recuperación de castigos en toda la cartera en general. Sin embargo, el indicador de calidad de cartera de mayor a 30 días pues tuvo un resultado del 5,1%. Esto sigue mostrando una recuperación 4 que habíamos tenido el año anterior y en términos de la cartera superior a 90 días, también vimos una mejora desde el 4,7 al 3,6%. Entonces, esto nos deja en el resultado final con una utilidad neta cercana a los 390 mil millones de pesos, un crecimiento anual del 3,34%, una disminución trimestral, dado que el trimestre anterior pues habíamos tenido en la línea de otros ingresos pues un crecimiento importante que ayudó pues a que esa utilidad del segundo trimestre fuera superior a los 400 mil millones de pesos. Sin embargo, pues el número sigue siendo bastante positivo, bastante estable frente a lo que hemos traído en trimestres anteriores y pues es un fiel reflejo de lo que ha venido pasando en el sector financiero y en el sector bancario, pues que les hemos venido mostrando en el transcurso del año. Ya por otra parte, pues tuvimos también el cierre del mes de noviembre y podemos entonces mirar un poco cómo se comportó el mercado desde el punto de vista de los flujos por los distintos agentes, la participación de negociación de cada agente dentro del mercado. Entonces, pues noviembre cierra con unos extranjeros que representaron casi el 33% del volumen de negociación.
muy explicado obviamente por el rebalanceo que tuvimos a corte o a finales del mes de noviembre, y pues eso claramente impacta un poco más las cifras. No obstante, pues extranjeros siempre están dentro de la línea de mayor participación en negociación dentro del mercado local, seguidos en este caso por las personas naturales con una participación cercana al 16,5%. Vale la pena destacar que para este mes tanto los extranjeros como los fondos de pensiones terminaron del lado comprador con un volumen cercano a los 76.000 y 60.000 millones de pesos respectivamente. Volvemos a destacar los fondos de inversión colectiva que creo que por segundo o tercer mes terminan en la posición también compradora con un volumen importante, en este caso casi 85.000 millones de pesos. Y en la parte vendedora, pues se destacaron las fiduciarias con un volumen de ventas cercano a los 170.000 millones de pesos. No es un agente muy, digamos, representativo, recurrente dentro del comportamiento del mercado local. Mm, Y por otra parte, pues las personas naturales también, yo creo que tomaron en general algo de utilidad, cerrando así con ventas por cerca de 63.000 millones de pesos. Y también destacar que el sector real, como ha sido la constante durante el año, producto de esas recompras de acciones, pues terminó también del lado comprador con casi 17.000 millones. Eso sí, un monto, digámoslo, inferior a lo que habíamos visto en meses anteriores. Los FIX que estuvieron pues entonces de ese lado comprador, principalmente en Civesta o Bancolombia Ordinario, la acción de preferencial Grupo Sura e ISA, mientras que los extranjeros pues estuvieron compradores en preferencial Grupo Sura. Esto no es una sorpresa, dado que en el rebalanceo del mes de noviembre, pues ya sabíamos preferencial Grupo Sura iba a entrar a un índice internacional, entonces hay una demanda importante. Ese día vimos un volumen, si no me falla la memoria, algo más de 200.000 millones de pesos de negociación únicamente en esta acción, lo cual pues es un poquito atípico, y ahí explica que básicamente pues se dio ese rebalanceo. En éxito y de igual forma, acción que entró al MSCI Colcap a corte del mes de noviembre, entonces pues también se dieron algunos flujos de compra importantes, casi 46.000 millones de pesos, y el ETF del Colcap, mientras que las ventas estuvieron en ISA cercanas a los 60.000 millones de pesos. Ahí vimos una caída en ISA hasta niveles de 23.500, 24.000 pesos, que ya ha venido recuperándose en las últimas jornadas hasta niveles de los 25.500. Entonces, pues ya entendemos un poco, esas ventas estuvieron muy atadas a lo que fue ese posicionamiento de los extranjeros en ese rebalanceo. Y por otra parte, en cuanto a los fondos de pensiones, muy compradores en el ETF y Colcap, en Grupo Energía Bogotá y en Cementos Argos, con cerca de 40.000 millones de pesos. Las ventas estuvieron en preferencial Grupo Sura, el ETF H Colcel y Éxito, es decir, pues un poquito del lado vendedor, tanto en preferencial Grupo Sura como en Éxito, aprovechando ese flujo comprador de los extranjeros y del rebalanceo. Ese flujo vendedor de las fiduciarias estuvo concentrado casi que en su totalidad en el ETF y Colcap, muy seguramente para atender esa demanda de los fondos de pensiones. Y en el comportamiento de las personas naturales, pues vimos mucha demanda en preferencial Grupo Argos con cerca de 28.000 millones de pesos. ISA, como lo comentaba ahorita, que pues ofreció alguna oportunidad interesante, sobre cercano a sus niveles de 23.000 pesos. Y preferencial Civesto, preferencial Bancolombia, con compras cercanas a 13.000 millones de pesos. Y también algunas ventas en preferencial Grupo Sura y Ecopetrol, y aprovechando pues también esa subida que había tenido preferencial Grupo Sura y esa demanda en el rebalanceo. Eso nos deja en el consolido de este Ecopetrol, preferencial Grupo Sura, que no es un emisor recurrente dentro de este top 5, el ETF y Colcap e ISA, pues hayan sido las 5 acciones más negociadas durante el mes de noviembre. El comportamiento pues deja una valorización importante para el índice durante el mes de noviembre, donde pues se destacaron acciones como Éxito subiendo más del 20%, Grupo Sura Ordinaria más del 17%, preferencial Grupo Argo cercano al 11%, al igual que Mineros. Y en la parte negativa, el PEI con una disminución del 3.25, Promigas y preferencial Aval. Si uno saca, pues digamos que el consolidado, pues evidentemente preferencial da vivienda o preferencia, sí, da vivienda group bajo el 7,23%, pero pues es importante tener en cuenta que esta acción únicamente empezó a negociarse pues ya hacia finales del mes, y se dieron unas negociaciones particulares
ese primer día que la subieron algo más del 7%, entonces después pues revirtió parte de ese movimiento y terminó también el día del rebalanceo pues con algunas ventas que la presionaron un poco, no obstante ese precio ya se ha venido también recuperando en las últimas jornadas. Entonces pues nuevamente un buen mes para el mercado local de acciones y para algunos emisores en general. Aquí podemos ver un poquito el consolidado de lo que ha sido también en los extranjeros y las AFPs dentro del comportamiento de los últimos meses. Como les decía, mmm, digamos que un poquito de sorpresa en que los dos hayan terminado del lado comprador este mes, dado que los extranjeros pues habían venido con algunas ventas no muy fuertes, pero sí algo de ventas durante los meses previos y los fondos de pensiones que se han estado mucho más vendedores en los últimos casi 3 años, pues no había sido, digamos, la constante este año que hayan terminado con compras netas, aunque el volumen también fue bajo, pues particularmente este mes terminaron con algo de compras. En términos de Ecopetrol, pues queríamos también actualizar algo de lo que ha venido pasando con la compañía. La semana pasada, más bien voy a empezar un poco por la actualización del plan de inversión que hizo la compañía la semana anterior. Esto pues digamos que no debe generar como alguna reacción inmediata al mercado, sin embargo, pues uno puede también percibir algunos cambios importantes o estructurales que se puedan dar dentro de ese plan de inversión. Entonces, si comparamos con lo que habíamos tenido el año pasado, pues ahora el plan de inversiones se estima en un rango entre 22 y 27 billones de pesos. El año pasado ese rango había estado entre 24 y 28 billones de pesos, es decir, aquí vemos pues una leve disminución dentro del plan total de inversiones, que no necesariamente es negativo. Esto puede también ir a atender un poco las necesidades de cuidar la caja, las necesidades de em, em, cuidar el CAPEX y sobre todo pues en un entorno, digamos, de donde los precios no son favorables para la compañía, pues es normal que uno tienda a revisar esos planes de inversión y de crecimiento. Si lo miramos en términos de inversión, 17 billones van para temas de producción rentable, que ellos llaman, entre 730 y 740 mil barriles diarios. Aquí vemos una disminución frente a los 20 billones del año anterior, pero vemos también una leve reducción en términos de producción. Es decir, pues no, la compañía no está anticipando un crecimiento importante en términos de la producción, y si miramos lo que es el estimativo de cierre para el año 2025 y lo que fue la producción para corte del tercer trimestre, pues también estaríamos viendo un leve descenso, más o menos desde un rango de 745.000, 755.000 barriles diarios que se alcanzaron de producción por momentos de este año. Entonces, pues es evidente que aquí también hay algún ajuste a la baja en las cifras. En términos de la carga a las refinerías, también vemos una leve reducción, pasando de 415.000 y 420.000 barriles a 410.000, un rango entre 410.000 y 420.000, y adicionalmente los barriles transportados, pasando de un rango entre 1.130.000 y 1.170.000 a 1.110.000 y 1.120.000. Entonces, pues creo que es evidente que hay una leve reducción en las estimaciones de inversión para Ecopetrol, y sobre todo pues para las cifras estimadas en materia, digamos, de producción, cargas, refinerías y transporte, que no, digamos, deben preocupar, pero que además son consecuentes con lo que evidentemente pues ha venido pasando en materia de política del gobierno y en materia de menor exploración y sobre todo pues menor inversión, digamos, en esta parte de Ecopetrol. Adicionalmente, el 30% pues, de ese plan de inversiones va a estar enfocado en los proyectos de energía para la transición y transmisión de energía y vías, que obviamente obedece al tema de ISA. Si se dan cuenta, pues esto en términos porcentuales tiene un incremento frente al 24% del año anterior, y pues esto está mucho más alineado con esas políticas de gobierno que van limpias. En términos de metas de eficiencias para este año, pues casi que se espera un incremento cercano al 50%, pasando de 4 billones a 5,7. Creo que ahí es un escenario bastante agresivo por parte de la compañía.
que puede generar, digamos, que algunas dudas de que efectivamente eso se pueda lograr, sobre todo si miramos lo que fue el comportamiento del primer semestre de este año, donde eso no se materializó mucho. Entonces, pues creo que es una variable importante a monitorear para el próximo año. Adicionalmente se van a pasar de un rango de 455, 465 pozos de desarrollo a un rango entre 380 y 430. Nuevamente hay una disminución, de los cuales el 95% va a estar enfocado en Colombia y el 5% en el Permian, mientras que el año pasado esa relación fue del 79 al 21. Es decir, mucho más concentrado en el tema colombiano. Ya sabemos pues también ese conflicto que tiene el gobierno hoy con el Permian, entonces creo que eso también se ve reflejado pues en estas proyecciones. Y finalmente, pues en términos de pozos de exploración tampoco vemos un crecimiento significativo acorde pues también a lo que les mencionaba de la política de manejo de la compañía. Un precio Brent estimado a niveles de $60 por barril, que creemos puede estar, digamos, acorde a la realidad del mercado petrolero, y una tasa promedio de dólar de 4.050 pesos, que hoy por hoy luce un poquito lejana frente a lo que estamos. Hoy cerramos con un dólar de 361 pesos, 3.761 pesos, pero que pues puede que eventualmente, si veamos algún ajuste en lo que nosotros creemos, pueda ser el comportamiento del dólar y nos acerquemos un poquito más a ese nivel. Sin embargo, pensar en que ese pueda ser el promedio del año pareciera podría estar bien. Y un margen EBITDA de 40%, lo cual pues también implica alguna mejora frente a lo que tuvimos en términos del margen EBITDA del año 2025, que se contempla cierre en niveles del 39%. Entonces, pues vamos a ver si efectivamente esas metas de eficiencia ayudan para poder sostener esos márgenes e incluso incrementarlos un poco, donde creemos pues ahí también hay un reto importante. Si miramos lo que va ejecutado en el plan de inversión del 2025, al tercer trimestre pues va casi un 71%. Digamos que ahí no hay mayores sorpresas, donde básicamente el 62% ha estado enfocado a temas de hidrocarburos, el 13% a energías para la transición y 25% para tema de transmisión y vías. Lo que creemos, digamos, en términos del margen que les comentábamos ahorita, pensando en ese 2025 con un margen alrededor del 39%, pues aquí podemos ver cómo se han comportado los márgenes durante el 2025. Evidentemente, pues los márgenes del primer trimestre y del tercer trimestre cumplieron con unos márgenes por encima de ese promedio del 39%, es decir, 42 y 41% respectivamente. El segundo trimestre no fue así, el margen estuvo por debajo, 37%. Básicamente pues por un tema de menores precios en el Brent y temas, digamos, en general del mercado petrolero, pero pues creemos que obviamente en la medida que la compañía está buscando mantener eso cercano al 40%, pues obviamente recurren mucho, digamos, a temas también de eficiencias, dado que, pues como vimos, no hay una mejora en la perspectiva de los precios, que fue lo que afectó, por ejemplo, el segundo trimestre de este año. Y ya pasando un poco al tema de lo que nos queríamos centrar, es que ya pues haciendo un poco las estimaciones de lo que pueda ser este cierre del 2025, que obviamente pues nos va a mostrar cuál puede ser posiblemente esa distribución del dividendo para el próximo año. Entonces, pues básicamente nosotros terminaríamos o estimaríamos unas cifras de cuarto trimestre con unos ingresos alrededor de 23,7 billones, un EBITDA alrededor de 9,78 billones y una utilidad neta alrededor de 2,96 billones de pesos, lo cual pues nos dejaría un dividendo estimado en un rango entre 127 y 150 pesos por acción, y nosotros pues creemos que eso vaya a estar alrededor de 139 pesos por acción, ubicándonos digamos que en la parte media de la repartición que tendría la compañía entre un rango entre el 50 y el 60% de utilidades. Si lo comparamos eso un poco contra el marco fiscal de mediano plazo y las cifras que mostraba este marco durante el mes de junio, pues eso más o menos le apunta a una distribución de dividendo por los lados de 140 pesos, entonces pues no estamos muy lejanos de esa cifra y creemos que este vaya a ser entonces el dividendo de 139 pesos por acción que pueda anunciar Ecopetrol el próximo año para distribución durante el año 2026. Y ya pues terminando
de cerrar el año y evaluar algunos temas, pues queríamos mirar hacia atrás un poquito lo que les mostramos al inicio de este año, durante el mes de febrero, algunas estimaciones pues de lo que hicimos y ver cómo nos fue. Pues ya estamos muy acostumbrados a que diciembre muchos lo tomamos como cierre, revisar lo que se hizo en el año y también pues algo de planeación para el próximo. Entonces pues es importante mirar también cómo nos fue en algunas de esas estimaciones. Entonces pues primero enfocarnos en que evidentemente fue un muy buen año para las acciones locales, donde básicamente eh, aquí les mostrábamos como en febrero, desde distintas métricas y desde distintos temas, creíamos que iba a ser un año positivo, digamos, para las acciones, no solo por a lo que estaba cotizando el múltiplo de utilidades del índice Colcap, sino adicionalmente comparándolo contra otros mercados. Seguíamos viendo un mercado que estaba bastante barato, incluso con mercados en la región y en otros países. Adicionalmente nos enfocábamos en temas tanto corporativos como temas de emisores que estaban pues teniendo ya unos buenos resultados y una buena generación de caja, crecimiento de utilidades, rentabilidades por dividendos bastante altas. El año pasado pues teníamos un promedio de rentabilidades por dividendos cercano al 10% y adicional eventos corporativos que se iban a presentar en el año y que efectivamente ya se dieron. Y desde el punto de vista macroeconómico, pues un mayor crecimiento económico. Creo que la gran sorpresa este año fue el crecimiento de la economía. El por qué ya es otra discusión, pero las cifras así lo reflejan. El apoyo de la política monetaria, que quizás ahí no fuimos tan acertados como en la mayoría del mercado, dado que pues desde inicios del año y muchas veces se los hemos mostrado acá y en todo el tema que yo hablaba ahorita de tasas de interés, pues quizás al inicio del año el mercado siempre estuvo esperando mayores recortes de tasas de interés y se hablaba incluso de llegar en algún momento a tasas de interés del 7% dentro de los escenarios, digamos, más agresivos o más positivos, y finalmente vamos a terminar probablemente en una tasa de intervención del banco del 9,25. El trade preelectoral, que evidentemente funcionó bastante bien, y pues algunos riesgos también en términos de política fiscal y social, que creo que esa política fiscal se ha materializado bastante. No obstante, eso no ha ejercido tanta presión sobre el mercado de acciones, y sí lo hemos visto un poquito más reflejado, como lo mostraba ahorita, sobre la deuda pública. También nos anticipábamos, aunque este podía ser un año esperanzador para el sector financiero, con un buen crecimiento, digamos, de estos emisores, adicionalmente marcado también por temas de eventos corporativos, como fue esa conformación de ese holding financiero por parte de Bancolombia en el grupo Civest, que ya se materializó, y la transacción entre la vivienda y Scotiabank, que como ya sabemos, pues también se ha materializado. Particularmente la semana anterior ya se recibieron las aprobaciones por los entes regulatorios a nivel local y ya vimos cómo la operación de Scotiabank a nivel local pasa a ser de la vivienda. Esto era un poco las valoraciones que mostrábamos, también comparativamente a donde creíamos que debían llegar las valoraciones de los bancos y el comparativo contra otros bancos en la región, que finalmente pues nos ayudaban a soportar un poco esa tesis. Y cuando vamos a mirar pues prácticamente ese top 5, o incluso ese top 10 de las acciones que más han subido hasta el momento en lo corrido del año, pues ahí encontramos que está Civest, es decir, Bancolombia, Preferencial Aval, Preferencial Grupo Sura, Preferencial Civest. Si nos extendemos más un poquito al top 10, ahí está Grupo Bolívar y Grupo Sura Ordinaria también, muy seguidos del Banco Bogotá. Entonces creo que en general, pues en ese top 10 tenemos una muestra de unas 6, 7 acciones del sector financiero, acompañadas también con un excelente comportamiento de mineros, que también hacía parte de ese portafolio recomendado a inicios del año, la cual ha presentado una valorización de más del 260%, muy similar a lo que vimos también el año anterior. Entonces, en términos generales, pues un muy buen comportamiento, y muy liderado, digamos que también por ese sector financiero. Y pues ya mirando también un poquito el tema del dólar. Creo que en las últimas 4 presentaciones, en 3 de ellas, me han preguntado también por las perspectivas de cierre para este año. Creo que en términos generales, pues tuvimos eh, un buen desempeño dentro de lo que fue
o dentro de lo que estimábamos debía ser el comportamiento. Quizás esa última bajada que tuvimos los últimos meses hacia niveles de 3.700 pues nos sorprendió un poquito, pero obviamente ahí hay que entender que nadie contaba con esa estrategia de endeudamiento que iba a ser el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, que la anunciaron durante el mes de junio y obviamente pues uno se puede ir acomodando pues a ese escenario, pero esto que presentábamos durante el mes de febrero del 2025, pues les presentábamos básicamente un rango de compra para el dólar entre esos niveles de 3.930 y 4.100 pesos y unos niveles de venta en lo corrido del año en rebotes hacia la zona de los 4.350, 4.450. Eso efectivamente se dio en gran parte del año. Diría que hasta durante el mes de febrero y marzo nos acercamos a esos 4.100, incluso estuvimos un poquito por debajo. En el mes de abril, que obviamente fue cuando se anunciaron los aranceles por parte de Estados Unidos y vimos pues mucho nerviosismo en los mercados y una reacción inmediata, digamos, de fortaleza en el dólar. Pues vimos cómo ese dólar alcanzó a llegar incluso a niveles cercanos a los 4.500. Ahí nos dio pues y niveles un poquito por encima de ese rango que teníamos estimado de venta. Ahí recomendamos pues esa venta y a partir de ahí pues hemos tenido prácticamente una debilidad del dólar que nos ha llevado nuevamente a ese rango, pues como lo decía, entre los 4.100, ya después mucho más cercano a los 3.900 y últimamente con esas monetizaciones que ha venido haciendo el Ministerio y Crédito Público de algunas de las emisiones en bonos en dólares, pues se ha venido presionando mucho más la moneda, lo cual nos llevó a que alcanzáramos a ver precios muy cercanos a los 3.700. Entonces, pues si vemos cuál era el objetivo de compra y el objetivo de venta en esos rebotes, creo que en general pues la tendencia estuvo, digamos, un poco alineada a lo que estábamos esperando y en ese orden de ideas, pues ahorita digamos que, o bueno, no ahorita no, pero en gran parte del segundo semestre pues hemos estado un poco alejados de poder recomendar, digamos, alguna opción de compra o alguna exposición también en esa moneda, precisamente porque creemos que pues han habido y han cambiado un poquito algunos factores a nivel macro que inciden en algo de la debilidad del dólar, pero que ese nivel de 3.700 pues empieza a ser un nivel importante a vigilar y que creemos que en algún momento para el otro año pues también podamos tener algún ajuste nuevamente, por lo menos a niveles hacia entre 3.900 y 4.000 pesos, en la medida que creemos que ese comportamiento positivo que ha tenido el peso colombiano ha estado un poco eh, acelerado y un poco y todo también descorrelacionado de lo que ha venido pasando en términos generales a nivel internacional y que hay factores pues que todavía imprimen algunos escenarios de riesgo para la economía local que debieran llevar a que en algún momento eso se pueda ajustar. Quizás una vez si terminemos el cierre del 2025, de pronto la moneda tenga una más libre fluctuación y podamos ver algún ajuste que como les mencionamos puede hacer a sus niveles un poco más cercanos hacia los 4.000 pesos. Bueno, ahí termino la presentación y voy a dejar un par de minuticos para que, como siempre, si tienen alguna duda me la puedan poner en el chat. La solucionamos, entonces pues quedo atento. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces, bueno, aprovecho para darles las gracias por acompañarnos hoy y también pues comentándoles que este va a ser el último webinar de este año. Entonces, pues ya nos veremos durante la segunda quincena de enero, entendiendo pues que ya en un par de semanas
Seguramente muchos de ustedes ya también estén en temas de vacaciones, entonces pues agradecerles por acompañarnos durante este año en las distintas presentaciones, que tengan un muy buen cierre del año y nos estaremos viendo entonces el próximo año también. Esperamos iniciar pues las presentaciones planteándoles también un poquito nuestras perspectivas de lo que pueda ser el año 2026 en materia de inversiones y el comportamiento pues, de los distintos activos locales e internacionales y lo que hacemos seguimiento pues nosotros para traducir eso en otro buen año en materia, digamos, de rentabilidad para los portafolios. Que tengan muy buena tarde.